La búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia, este jueves 26 de agosto del 2021. Este día vamos a abordar temas de interés nacional, temas de coyuntura muy importantes, relacionados primero con la justicia ecuatoriana, cómo funciona la justicia, cómo funciona la investigación y cómo funcionan los operadores de justicia en el Ecuador, con casos específicos. Luego vamos a abordar la última visita del presidente Guillermo Lasso a México, muy importante. Hoy Diario El Comercio destaca en primera página que el Tratado de Libre Comercio ya se negocia con México. El Ecuador tiene que abrirse al mundo. No hay otra manera de buscar inversiones y de buscar más recursos. Hay solo dos vías para recibir dinero y poder invertir en las diferentes obras en el Ecuador en dolarización. La una, la recaudación fiscal a través del Servicio de Rentas Internas, y la otra, los ingresos desde el exterior a través de las exportaciones. También abordaremos esta mañana un tema importante en lo político, las reformas constitucionales. Con todo lo que sucede en la Asamblea Nacional ayer y ahora, con la Asamblea anterior, la Asamblea actual, ¿debe mantenerse el número de asambleístas 137 en las actuales condiciones o debe impulsarse la reforma que con más de 300,000 firmas se impulsara en el país? 300,000 ecuatorianos. Se presentó un proyecto de reformas con tres ejes fundamentales: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el fortalecimiento de la Fiscalía General y su independencia, que es fundamental, de una tarea que ha venido cumpliendo destacadamente de manera importante la Fiscalía General del Estado. Y tercero, el retorno a las dos cámaras, porque con la unicameralidad que está vigente desde el año 79, cuando hubo el retorno a la democracia, no ha funcionado a cabalidad la unicameralidad. Y la reducción de asambleístas, lo que implica una reforma constitucional. Estos temas vamos a abordar. El primer tema tiene que ver con la justicia ecuatoriana. Queremos saludar a nuestro primer invitado. Vamos a hablar con el doctor, el jurista André Benavides. Un hecho en casuística que queremos citar. La noche del martes último en Esmeraldas, y esta fue la información que publicara Diario El Comercio, un policía fue detenido tras disparar al agresor de una mujer. Sucede que hubo un pedido de auxilio en Esmeraldas, la policía acude, un presunto agresor de una mujer actuaba contra ella, quieren disuadir los policías. El presunto agresor rompe una botella, toma el pico de la botella y comienza a perseguir a los policías. Hay el video que publicara Diario El Comercio y que da cuenta, que dice que el policía inicialmente fue detenido. ¿Por qué? Por una disposición de la jueza. Se produjo en medio de una confusión que se generó tras asistir a un llamado de auxilio y de tratar de neutralizar a una persona acusada de agredir a una mujer. El hecho ocurrió en el sector Santa Marta, en la ribera del río de la ciudad de Esmeraldas, la noche del martes último. Un cabo segundo de la policía y otro uniformado llegaron tras ser alertados ante un llamado de auxilio por una persona que pedía ayuda debido a que el sospechoso mantenía una discusión con una mujer. El policía, como se ve en el video, es perseguido por el presunto agresor. Y lo que hace ante la persecución, para que no le agreda con el pico de botella, lo que hace es reaccionar y disparar. Y llegó uno de los disparos al presunto agresor.
La propia comandante de la policía puso un tuit, la Policía Nacional puso un comunicado y en donde dice: ante la actuación de nuestro compañero policía en el marco legal y uso racional de la fuerza durante el peligroso ataque a su integridad en Esmeraldas, cuenta con el apoyo institucional. Quisiera añadir un caso para que nos ilustre el jurista André Benavides. Conozco un caso que también está registrado en uno de los barrios del Valle de los Chillos, aquí en Quito, en la urbanización La Armeña, en donde presuntos delincuentes ingresan por tres ocasiones a un domicilio. En la tercera ocasión lo toman preso, Se llevó una computadora, celulares, van a la audiencia de flagrancia y resulta que la jueza dispone la libertad. Fueron agredidos por los moradores ante la indefensión, fueron agredidos, fue tomado preso, pero la jueza dispuso la libertad porque los dueños de esas casas lo que hicieron es, obviamente, le golpearon, ante la indefensión, le golpearon a quien entró a la casa y se llevó bienes de ese domicilio particular. Resulta que a las pocas horas la jueza dispuso la libertad porque los presuntos delincuentes estaban agredidos por los dueños de quienes se sintieron robados en su casa por la incursión de estos presuntos delincuentes. Doctor André Benavides, muy buen día, un gusto que atienda la revista de Opinión Democracia. Le he citado estos dos casos específicos. Quisiera que se refiera especialmente al caso de Esmeraldas, este primer caso en donde el policía fue detenido inicialmente por su reacción ante la persecución del presunto delincuente. Buen día, André. Muy buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia. Encantado de poder estar aquí. A ver, como usted bien lo manifiesta, estimado Miguel, esto no es un hecho aislado y ya de manera concurrente hemos visto que en varias ocasiones los ciudadanos se han visto amenazados por los delincuentes, la policía hace su trabajo y finalmente vemos que al ciudadano y al policía que hace su labor termina siendo procesado penalmente. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de este caso que ocurrió el día de ayer en Esmeraldas? Lo primero es que quiero felicitar y recalcar que la Policía Nacional, la Comandante General de la Policía Nacional, esté dando ese respaldo institucional al policía, porque lastimosamente hemos visto que en otros procesos similares no ha ocurrido aquello. Y claro, ahí vemos que al policía se queda en indefensión y él justamente se siente en una situación de desventaja porque primero que es suspendido de la institución, no está percibiendo un sueldo, un salario. Segundo, que a pesar de estar suspendido tiene que contratar de sus recursos un abogado para tratar de defenderse. Y trata de defenderse, uno, para no perder su trabajo, y dos, para no ser procesado penalmente y finalmente que se le dicte una sentencia condenatoria. En ese contexto, yo creo que es importante recalcar que existen los mecanismos legales que resguardan la actividad policial. En ese sentido, es preciso notar que en nuestro Código Orgánico Integral Penal existen causas de justificación en las cuales permiten a los ciudadanos actuar de esa manera, ya sea para proteger la integridad de la propia persona o en su defecto de un tercero. En este caso, los policías, al momento de realizar este tipo de actividades, de actuaciones, estarían defendiendo la integridad, la vida de otros. Y lo hacen, obviamente, porque están cumpliendo una misión constitucional. En ese contexto, es necesario resaltar que la Asamblea Nacional en el año 2019 hizo dos reformas importantes a nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, reformó el Código Orgánico Integral Penal e incluyó un artículo, el 30.1, en el cual establece
¿cuáles son esas causas de justificación respecto de los servidores policiales? En ese sentido, por ejemplo, un policía no podría ser condenado por haber cometido un tipo de acto de esta naturaleza cuando lo ha hecho en el acto de servicio, como es el presente caso en Esmeraldas. El segundo, en el que existe el uso progresivo de la fuerza. Y tercero, como tercer elemento, que exista la amenaza o el riesgo para su propia vida o el de un tercero. Y vemos que en este caso se cumplen con esos tres requisitos. Por lo tanto, no debería ser en este caso sancionado ese policía, porque justamente cumplen con estos requisitos constitucionales. Y como segunda reforma, estimado Miguel, el legislador en el año 2019 reformó el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y en esa reforma estableció ciertos lineamientos de lo que se debe hacer respecto del uso progresivo de la fuerza. Y el legislador nos dijo, miren, hagan el uso progresivo de la fuerza siempre y cuando exista un principio de legalidad, es decir, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, sea necesario, porque evidentemente es necesario en el sentido que voy a salvar una vida. Y tercero, proporcional. La medida debe ser proporcional a la amenaza o riesgo que estoy detectando. Y finalmente también el legislador estableció ciertos niveles. 5 niveles estableció para el uso progresivo de la fuerza. Entonces, a mí me parece que si se cumplen con estos requisitos, tanto los que nos establece el Código Orgánico Integral Penal como el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el servidor policial que ha realizado esta actuación en procura de garantizar la vida, la integridad de terceros y la propia misma, no debería ser sancionado por parte de la justicia, justamente porque existen las razones suficientes que justificarían esta actuación. Doctor Benavides, el procedimiento empleado por el policía reúne los requisitos de uso legítimo de la fuerza contemplados no solo en las normas nacionales, sino en normas internacionales de derechos humanos vigentes. Totalmente. Como podemos ver del video, es claro que hay un sujeto que a través de un uso de una botella, me parece que el pico de una botella, está obviamente amenazando, poniendo en riesgo la vida no solo de los ciudadanos, sino también del propio policía. Y estamos viendo que intenta atacar al policía. Por lo tanto, a mí me parece que se cumplen con los requisitos que establece, como usted bien señala, estimado Miguel, tanto a nivel internacional como los que yo ya he expuesto a nivel interno, como son los del Código Orgánico Integral Penal. En ese contexto, creo que este es uno de los típicos casos en los cuales se cumplen con estos parámetros de la legítima defensa, pero además el legislador ha establecido una regulación especial para el caso de los policías que se encuentran en su servicio cumpliendo esta misión constitucional. ¿Cuál es esa misión constitucional? Garantizar el orden público y, por supuesto, la integridad y la vida de todos los ecuatorianos. Doctor Benavides, ¿cómo cambiar a esta justicia? Hay que reconocer, hay jueces que cumplen con la ley, que cumplen oportunamente, dictan sus sentencias de acuerdo con los códigos y su conciencia, pero hay otros jueces que dejan mucho que desear. La casuística lo demuestra y no es cuestión de solo pedir quejas contra los jueces. Debieran actuar apegados estrictamente a la norma. Este caso, ¿cómo es posible? El policía preso y el agresor, el presunto agresor, que se lo ve en el video con el pico de botella, no le pasa nada. A ver, a mí me parece que no existe una deficiencia de norma. Y justamente como usted lo señala, Miguel, aquí tenemos un problema por parte de los operadores de justicia, tanto fiscalía como los diferentes jueces y tribunales. En algunos casos hay que recalcar, los jueces conocen y aplican bien el ordenamiento jurídico, aplican bien la Constitución y la ley. Sin embargo, hay casos aislados en los cuales los jueces, de manera incorrecta y de manera deliberada, hacen caso omiso a lo que dispone la Constitución y la ley. Y en ese contexto vemos inclusive que esos mismos jueces han enlodado, han ensuciado la institucionalidad del sistema de administración de justicia. Porque como usted bien lo manifestaba, Miguel, al inicio de esta entrevista, vemos que
la justicia ha sido utilizada como una puerta giratoria por la que entran y salen los delincuentes. La policía hace su trabajo, aprende al infractor y vemos que un juez a los 5 minutos lo deja en libertad. Entonces son hechos que en realidad llaman profundamente la atención de los ciudadanos. En todo caso, yo creo que aquí el problema no es de norma, sino el problema es de aplicación, y esperemos que se hagan esfuerzos, también un compromiso por parte de los operadores de justicia para garantizar los intereses, los derechos que tenemos los ecuatorianos. Creo que la justicia en estos momentos está atravesando duros momentos, el nivel de credibilidad es bastante bajo, y de hecho, uno también no solo critica la justicia en el ámbito penal, sino también podemos criticarla en el ámbito constitucional. Y para muestra un botón, lo que está ocurriendo actualmente en el caso Yunda. Vemos que están cuestionados varios jueces, los miembros de la Corte Provincial, porque vemos que están dictando sentencias en contra de cualquier tipo de disposición de carácter legal y constitucional expreso. Entonces, claro, vemos que aquí el problema es integral, no solo de la justicia penal, sino inclusive en la justicia constitucional, y esperemos que se cambien este tipo de cuestiones que al final del día no le perjudican al juez, al fiscal, sino que le perjudican al ciudadano común, al ciudadano de pie, que quiere justicia, que quiere ver que sus derechos sean reparados y tengan una sentencia para aquella persona que ha cometido un delito y ha generado un perjuicio hacia el ciudadano. Doctor André Benavides, ilústrenos, porque eso es parte de la casuística. Se llega a la audiencia de flagrancia, el caso segundo que citaba de unos robos aquí en el Valle de los Chillos, para la audiencia de flagrancia, la jueza dice, ¿dónde están las pruebas del robo? Ya no hay la computadora, él ya entregó a la otra persona. Como no hay la computadora, ni los bienes robados, simplemente no hay robo. ¿Cómo debe operarse? Mientras en unos casos son muy ágiles para las medidas cautelares, en el caso del policía y otros son también ágiles para perseguir a quienes defienden a la sociedad, y en los otros casos simplemente para quienes hacen daño a la sociedad. De acuerdo. Lastimosamente existen ciertos funcionarios que no cumplen su trabajo a cabalidad y con resquicios jurídicos, con tecnicismos, muchas veces al ciudadano común, al ciudadano que ha sido afectado, se lo deja en una situación de indefensión. Y claro, lo que comúnmente pasa en este tipo de casos es que, por ejemplo, el caso que usted menciona de robo, el ciudadano dice, ¿sabe qué? Me robaron el celular, se metieron a mi casa. Y claro, el juez te dice, oiga, se le robó el celular, se le robó la computadora, pero demuestre la propiedad. Cuando en realidad uno no tiene que demostrar nada. Y claro, te piden la factura. ¿Y de dónde te vas a sacar la factura a las 3 de la mañana en la unidad de flagrancia? ¿Cómo puedes demostrar la propiedad del celular, de la computadora, del televisor en ese momento? Entonces vemos que también los jueces han abusado de un excesivo garantismo que al final del día genera un escenario de impunidad. Y eso en realidad es lastimoso. Obviamente que en otros casos también se ha visto un exceso por parte de los operadores de justicia y vemos que se dictan prisiones preventivas como regla general, cuando debería ser la excepción. Pero en los casos en los cuales existen los elementos, se cumplen con los requisitos, vemos que los jueces lastimosamente hacen caso omiso de las disposiciones de orden legal y constitucional y dejan a las personas aprehendidas en libertad. Y claro, lo dejan en una situación de libertad y después, obviamente que ese proceso queda ahí, porque claramente vemos que no va a avanzar el proceso, la persona está escondida, está fugada y no vamos a tener una sentencia. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer en realidad esfuerzos por parte del Consejo de la Judicatura para impulsar que nuestros jueces hagan su trabajo, tengan una mejor formación y obviamente estén en el lado de los ciudadanos. Doctor Benavides, ¿cómo cambiar los procedimientos para un proceso? Le voy a citar, y esto he preguntado a más de un presidente de la Corte Nacional de Justicia, antes presidente de la Corte Suprema de Justicia. He preguntado a fiscales. Recuerdo al fiscal Carlos Vaca Mancheno le decía, ¿por qué no cambiar el sistema
de inicio en un proceso con la flagrancia. ¿Qué sucede? Si la policía logró tomar a los presuntos delincuentes, se va a la audiencia, se les pone frente a frente a los agredidos. Los agredidos a veces no concurren, y cuando concurren, previa a la audiencia, los mismos presuntos delincuentes les amenazan antes de entrar a la audiencia. Ya entra el agredido, entra con miedo, si es que logra entrar, si no abandona. ¿Cómo cambiar ese sistema perverso de alguna manera de confrontar al presunto delincuente con el agraviado, con el agredido, que finalmente termina tirando el caso y marchándose? Sale el presunto delincuente y vuelve a amenazarle y agredirle? Es decir, esta es una sociedad sitiada por la delincuencia. A ver, a mí me parece que se deberían realizar 3 actuaciones por parte del Estado. La primera, que debería existir por parte del Consejo de la Judicatura un protocolo en el cual se pueda realizar este tipo de actuaciones, porque como usted bien lo señala, Miguel, al final del día vemos en las audiencias cómo el ciudadano es amenazado por la persona que ha sido aprendida en un hecho delictivo. Entonces debería el Consejo de la Judicatura establecer cierto tipo de protocolos para que las personas, al menos antes de la audiencia, no tengan este tipo de encuentros, y en el caso que ya fuera en la audiencia, obviamente el juez tiene que tomar todas las medidas del caso. Eso como primera medida. Lo segundo, que en el caso de riesgo o existe una amenaza hacia la vida de los ciudadanos por parte de las personas aprendidas, el juez tiene que evidentemente disponer que sean incluidos dentro del sistema de protección de víctimas y testigos. Porque claro, el ciudadano presenta la denuncia, es amenazado, que lo van a matar, y deja ahí nomás el proceso por ese riesgo que puede sufrir. Entonces yo creo que es importante que desde la Administración de Justicia también se brinden las garantías, no solo en el proceso judicial, sino también afuera, en las calles y plazas del país. Y lo importante de esto sería, obviamente, que los ciudadanos puedan integrarse a este sistema de protección de víctimas y testigos. Y lo tercero, y creo que esto es fundamental, el Consejo de la Judicatura tiene que llamar a concurso público de méritos y oposición para llenar esas vacantes de jueces y fiscales. Es lastimoso que en el país tenemos una deficiencia entre 350 y 400 fiscales, y los pocos fiscales que existen están abarrotados de trabajo y las causas no avanzan. Y por eso vemos que muchas veces no se llega a una sentencia. Entonces yo creo que estos 3 elementos, estas 3 alternativas deberían ser fortalecidas por parte del Consejo de la Judicatura, y de esa manera los ciudadanos tener una justicia ágil, pronta, efectiva, pero principalmente que garantice el derecho a la defensa y el debido proceso, porque tampoco aquí podemos hacer de la Administración de Justicia un sistema inquisitivo. Sí, sí, doctor Benavides, siempre invocamos el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, son principios irrenunciables. Pero cuando usted cita, doctor Benavides, que finalmente el acusador deja el caso, los fiscales y los jueces no deben actuar de oficio. La Constitución, y lo dice también el COIP, la Constitución, artículo 195, dice que la investigación preprocesal y procesal penal deberá actuarse por denuncia o de oficio, es decir, debieran actuar ellos. Si es que el agraviado deja, ahí queda el caso también. ¿Por qué no actúan de oficio? Claro, una de las competencias, tanto a nivel constitucional y legal, es que la Fiscalía General debe actuar de oficio, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una deficiencia de fiscales, obviamente que el proceso no va a avanzar. En ese sentido, vemos que los fiscales se sienten presionados, no pueden hacer su trabajo adecuadamente, y en ese contexto no pueden generar esos elementos de convicción que finalmente van a ayudar que el proceso avance. Entonces, si tienes 30, 40, 50 procesos a tu cargo y haces un trabajo a medias porque no te alcanzas, obviamente que cuando ya vas a ir a la instancia judicial te va a ir mal, porque no pudiste hacer tu trabajo adecuadamente, justamente porque no tiene ese tiempo, no tiene esa prolijidad
a la falta de fiscales. Obviamente que es necesario que la fiscalía realice esos impulsos fiscales que al final del día van a ser esos indicios, esos elementos que al final van a abrir un proceso penal y obviamente hasta llegar a tener una sentencia condenatoria de ser el caso. Entonces vemos que el problema no solo es en la parte de falta de aplicación de la norma. ¿Qué pasa si es que el denunciante se echa para atrás? ¿Qué pasa con la fiscalía? No, sino que también vemos que existe un problema operativo, un problema logístico, y en eso creo que sí es importante que, como ya lo comenté, que se convoque al concurso de méritos y oposición para llenar esas vacantes, porque los jueces, los fiscales actualmente están abarrotados de trabajo y eso incluso impide que se haga un trabajo, una investigación de manera eficiente. Doctor Benavides, por ello, como conclusión, es importante que se impulse, como lo hemos señalado, la independencia de la Fiscalía, el fortalecimiento, la entrega de recursos oportunamente, la creación de más fiscales, como incluso se presentó una reforma constitucional para ello. ¿Es necesario fortalecer a esta Fiscalía? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es necesario que la Fiscalía tenga autonomía económica, financiera y administrativa. Porque, ¿cuál es la cuestión aquí, estimado Miguel? Que los concursos y méritos de oposición no solo dependen de la Fiscalía, sino dependen de la voluntad del Consejo de la Judicatura. Y si el Consejo de la Judicatura me dice que no tiene plata, si el Consejo de la Judicatura me dice que dentro de su planificación no está llamar un concurso de méritos de oposición para llenar esas vacantes, ¿qué puede hacer la Fiscalía General del Estado? Está atado de pies y manos, no puede hacer nada. Entonces yo creo que sí es necesario fortalecer esa autonomía, esa independencia, porque muchas veces este tipo de cuestiones se dan justamente porque dependen del Consejo de la Judicatura, que al final del día se lava las manos y no cumple con sus atribuciones constitucionales. Y como digo, al final del día el gran perjudicado no es los jueces, los fiscales, el Consejo de la Judicatura, no. Es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que todos los días clama justicia y que lastimosamente no recibe una respuesta de ella. Bien, queremos agradecer al jurista doctor André Benavides. Como conclusión, señalo, delincuentes libres, presuntos delincuentes libres, porque eso hay que determinar en los procesos, policías presos y sociedad sitiada y amenazada. Muchas gracias, André, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias. 6:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Así está el país. Vean ustedes los contrasentidos de lo que sucede en la sociedad ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un tema de interés. La búsqueda de nuevos mercados. Necesitamos poner nuestros productos en el exterior. Uno de ellos es el acuerdo comercial que busca el Ejecutivo con México luego de su reciente visita entre lunes y este miércoles. Vamos a abordar el tema cómo lograr fortalecer las exportaciones, cómo ingresar a la Alianza del Pacífico, cómo lograr el acuerdo comercial con México, con tres invitados: el ex vicepresidente de la República y académico Alberto Dajic Garzosi, el presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira, y también Carlos de Estarellas, catedrático e internacionalista. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.